Y bueno, para continuar, tenemos la presentación de la doctora Rutilia Castañeda Limones sobre inhibidores de los SGLT2, un beneficio real en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La doctora Rutilia es investigadora principal en múltiples estudios clínicos, ex jefa de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Dr. Carlos MacGregor Sánchez del Instituto Mexicano del Seguro Social, miembro del Consejo Mexicano de Endocrinología y miembro de la Asociación Americana de Diabetes, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas tardes. Antes de empezar, quisiera agradecer al comité organizador por permitirme platicar un poquito sobre aspectos clínicos de nuestros pacientes con diabetes y sobre todo, bueno, pues hacer un poquito de revisión del reto que representan para todos nosotros nuestros pacientes con diabetes mellitus. Y creo que a nadie nos queda la duda de que son un verdadero reto y el tratarlos es un verdadero arte. Justamente podemos tener 3 o 4 miembros de una sola familia y ninguno de ellos puede tener el mismo esquema terapéutico. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia. Poniendo en la mesa la discusión cuáles son las necesidades que todavía no hemos podido cubrir con todo y que es una de las enfermedades, la diabetes mellitus tipo 2, inmerso en este ramillete de alteraciones que es el síndrome metabólico y pues mientras que todos nosotros dormimos todavía sigue la investigación, la ciencia, la tecnología, está tratando de apoyarnos para tratar de minimizar la aparición y la evolución acelerada de las complicaciones en nuestros pacientes. Y así es que con todo y eso, de todos modos tenemos algunos puntos que todavía no podemos satisfacer en nuestros pacientes en el día a día en nuestros consultorios. Si bien es cierto que reconocemos que en el momento mismo de la aparición de la diabetes, el 50% de la reserva pancreática ya se agotó y esto involucra que ese 50% a veces no es capaz de mantener la reserva de función en cuanto a la producción de insulina. Bueno, pues también sabemos que en forma progresiva no solamente se incrementan los principales indicadores que nos dicen si el paciente está o no controlado desde el punto de vista de glucosa, la glucemia de ayuno se eleva, la glucemia postprandial, finalmente por la disfunción de la célula beta se eleva y el tercer indicador que nos dice cómo están nuestros pacientes y que nos predice qué tan pronto o qué tan rápido están evolucionando las complicaciones también se elevan. Todavía más puede aparecer algún otro indicador como es la variabilidad de la glucosa, esas excursiones angustiantes que tienen nuestros pacientes, ese amanecer a veces con 30 miligramos de glucosa y después de la comida elevarse hasta 300, que es no solamente angustiante para los pacientes sino para nosotros también. Y algo que todavía tampoco podemos satisfacer del todo son los eventos secundarios que tenemos cuando utilizamos el gran arsenal terapéutico que tenemos hoy. Todavía seguimos teniéndole miedo al incremento de peso que en forma progresiva los pacientes manifiestan entre más aparatosas y más potentes sean las terapias contra su diabetes. La ganancia de peso entonces, y casi siempre aparejada con la hipoglucemia, siguen siendo uno de los eventos adversos que todavía no podemos contener en nuestros pacientes. Y todo esto, aparte, dijimos, de estar inmerso con este ramillete de alteraciones, la hipertensión arterial sistémica, el riesgo cardiovascular en sí por la dislipidemia importante, pues hace que nuestros pacientes sigan todavía teniendo como principal causa de muerte los infartos. Para todo esto, quizás la pregunta fundamental es, ¿y sí? ¿Y tenemos una solución o no tenemos? Bueno, pues todo este simposio ha estado orientado para saber si tenemos o no, pero tenemos múltiples herramientas y lo que sí sabemos hoy es que hasta hoy todavía se tienen bien caracterizados que son 8 los órganos que están participando dentro de la etiopatogenia de nuestros pacientes con diabetes. Y dentro de ellos, bueno, pues cada vez más estudiado también el defecto del sistema incretina. Evidentemente la resistencia biológica a la acción de la insulina que incrementa la salida de glucosa hepática, sobre todo en las madrugadas y que es la responsable de la hiperglucemia del ayuno. La resistencia biológica específica en el músculo y también en el adipocito, nuevamente que hacen que junto con la
hiperglucemia nuevamente y la toxicidad directamente hacia la célula beta, también la lipotoxicidad participe directamente. La disfunción del islote es básica nuevamente en la etiopatogenia de nuestros pacientes, dado que no solamente está caracterizada por esta cantidad cada vez menor de insulina en sus dos fases de producción, tanto la rápida como la de fase lenta, sino también la hiperglucagonemia, dado que esas células alfa están aprovechando que tienen espacios, huecos libres que están dejando estas células beta muerta para de inmediato empezar a crecer y no solamente en tamaño, sino en función en la producción de glucagón. Bueno, esta disfunción del neurotransmisor que tienen nuestros pacientes y que hacen que también tengan un desequilibrio total entre el centro del apetito y el centro de la saciedad, bueno, pues son esas alteraciones importantes que bien están sucediendo en nuestros pacientes con diabetes o quienes van a tener diabetes o quienes vamos a tener diabetes. Espero que todos ustedes y yo nos blindemos a partir de hoy. Pero, nuevamente, algo que es muy importante es el reconocimiento de este último órgano que está participando grandemente en la hiperglucemia de nuestros pacientes y que cierra este círculo vicioso de glucotoxicidad. Y nuevamente aquí tenemos estos cambios en la reabsorción de glucosa a partir del riñón. Pero justamente este mecanismo etiopatogénico cada vez cobra más fuerza y nuevamente sobre todo por estas tendencias. Y la mayor parte de los organismos internacionales y nacionales nos muestran hoy cuál sería la mejor forma de atender a nuestros pacientes cuando los identificamos con hiperglucemia. Y así tenemos esta postura del grupo de consenso de la Escuela Americana y de la Escuela Europea, en la que los puntos más resaltantes o a resaltar son la tendencia a tratar a nuestros pacientes en forma individualizada. Individualizada significa que no solamente tenemos que tomar en cuenta las características de cada uno de nuestros pacientes, el perfil completo de los pacientes, para lograr entender cuál es el mejor traje que tenemos que ajustar a la medida, sino también significa que las medidas, los targets, los blancos, las metas de excelencia hacia donde tenemos que llevar a nuestros pacientes, que en general pudieran ser menos de 7 puntos porcentuales de hemoglobina A1C, también dependerán de estas características, de este perfil de nuestros pacientes. Eso quiere decir que les exigiremos, les pediremos menos a nuestros pacientes que están o poco motivados o que no se adhieren a un esquema terapéutico, a que tienen riesgos potenciales todavía muy altos, como por ejemplo el riesgo de tener un infarto, el riesgo de tener comorbilidades importantes como a lo mejor una enfermedad neoplásica, el paciente que tiene más largo tiempo de evolución de la enfermedad y que de alguna manera está maleado también ya en este devenir del tiempo con la enfermedad. Nuevamente, los pacientes que tienen expectativa de vida más corta o que tienen complicaciones más severas, quizás entonces les pidamos que seamos más laxos con ellos. Pero tenemos pacientes que al contrario, desde el momento mismo de su identificación, es más, desde el momento mismo de identificar que está inmerso en una familia con grave riesgo de diabetes, nosotros tenemos que pedirles más. Al paciente que es más joven, al paciente que se motiva, al paciente que tiene grandes expectativas de vida y con buena calidad de vida, a ese paciente que estamos diagnosticando en forma reciente y nuevamente al que todavía no tiene ninguna complicación, le pediremos más. Esto involucra, como todos reconocemos, que si pudiera ser que mi suegra tuviera diabetes, a lo mejor yo le pediría que a lo mejor tuviera entre 8 o 10 puntos porcentuales de hemoglobina A1C. Pero si mi mamá fuera la que tuviera diabetes, a lo mejor le estuviera pidiendo 5 puntos porcentuales. No se crean, a todos tenemos que tener orientación, lógicamente, de mantener a nuestros pacientes entre más cerca del ideal, nuevamente, que pudiéramos mantenerlos. Y nuevamente, esta parte de individualización nos permite de cualquier forma hacer el traje a la medida, pero siempre teniendo varias consideraciones. Siempre tenemos que tener un elemento que nos ayude a mantener la glucosa en ayunas lo más cercana a lo normal posible, los 70, 75, 80, 85, 90 miligramos de glucemia en ayunas, para que empezando a trabajar una célula beta con menor carga de trabajo, todavía la respuesta postprandial sea mejor, porque evidentemente depende de la glucemia postprandial ese alcance nuevamente que pueden tener nuestros pacientes 2 horas después de haber empezado a comer en cuanto a la glucosa postprandial. Y todos recordamos cómo estos dos indicadores integran el tercer indicador, que es el de hemoglobina A1C.
Y así, este grupo de consenso de la Escuela Americana y del Grupo Europeo nos dice hoy que sigue siendo el estándar de oro el iniciar la terapéutica con metformina, dado sus múltiples ventajas nuevamente que podemos tener. Es altamente eficaz, afortunadamente, es muy segura desde el punto de vista de condicionar datos de hipoglucemia e incremento de peso. Al contrario, nos ayuda inicialmente a bajar peso. Los eventos adversos fundamentales son gastrointestinales. En pocas ocasiones podemos ver relacionado con acidosis láctica la utilización de metformina, y uno de sus grandes atributos sigue siendo la de menor costo. Nuevamente tenemos como punto de partida que la mayor parte de nuestros pacientes, 9 de cada 10 de nuestros pacientes, tienen resistencia biológica a la acción de la insulina, y este efecto de sensibilización al efecto de la insulina, al efecto anabólico de la insulina, bueno, sigue manteniendo la metformina como un estándar de oro. Evidentemente, nunca podemos hablar de fármacos mientras que no enfaticemos a nuestros pacientes que tienen que reaprender a comer, hacer ejercicio y tratar de bajar de peso y mantener ese descenso de peso. Pero, nuevamente, estas guías, estos grupos de consenso nos dicen, sin embargo, no seas alcahuete, y si a los 3 meses de no haber alcanzado el control, nuestros pacientes nuevamente requieren la utilización de un segundo fármaco, no te retrases y nuevamente pueden empezar a utilizar cualquiera de las familias terapéuticas que hoy tenemos a nuestro alcance para poder llegar a las metas de excelencia con nuestros pacientes con diabetes. Lo que sí, algo que es muy importante resaltar, es que a lo largo de la modificación de las guías de este grupo de consenso, nuevamente aparecieron de la anterior en el 2013, nuevamente a esta nueva propuesta en el 2015, aparece este grupo terapéutico de los inhibidores, de los cotransportadores de sodio-glucosa, nuevamente cada vez en niveles más tempranos de la enfermedad. Podemos utilizar nuevamente, ahora en cuanto a la sugerencia, a estos inhibidores de SGLT2, tanto como monoterapia en los pacientes que no toleran la metformina, pero también en terapias duales nuevamente y casi siempre aparejados con cualquier integrante de cualquiera de las otras familias terapéuticas. Podemos incluso tenerlos como en una terapia triple e incluso combinados con insulina. Algo que es importante recordar es que no solamente este grupo de consenso de las dos escuelas, la americana y la europea, sino también la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos nos da la modificación y el énfasis cada vez mayor de la anterior propuesta, nuevamente a esta nueva del 2015, también nos propone que los inhibidores de los cotransportadores de SGLT2, bueno, puedan ser utilizados desde la monoterapia, en la terapia dual, en la terapia triple, e incluso en la combinación con insulina. Cada vez mejor la posición que ocupan esta familia de fármacos es más arriba, cada vez más temprano, también en el abordaje de nuestros pacientes con diabetes. Pero ¿a qué se debe todo esto? Es a la evidencia científica que se tiene de la eficacia terapéutica con esta familia de fármacos. Y todo parte nuevamente de recordar nuevamente y traer a colación cómo contribuye el riñón a la glucohomeostasis. Y aquí baste nada más regresarnos un poquito a la fisiología que estudiamos en la Facultad de Medicina y nuevamente recordar cómo de toda la glucosa que nosotros estamos manteniendo en sangre, 180 gramos al día manejamos de glucosa en sangre, y toda esa sangre cargada de glucosa es filtrada a través del penacho glomerular. Y bueno, pues nosotros sabemos que con esta tendencia a mantener cada vez nuestras condiciones y la homeostasis y el equilibrio nuevamente entre lo que comemos y lo que nos perdemos, y con esa tendencia a abastecer siempre a nuestro organismo, bueno, nuestro cuerpo es capaz aquí de recuperar la mayor parte de esta glucosa que se está filtrando. Y el punto de recuperación lo hace a través de estos cotransportadores de glucosa que están en conjunto con la reabsorción de sodio, con el trabajo con el sodio, y la mayor parte de estos cotransportadores SGLT2 se encuentran en la parte proximal del túbulo contorneado proximal.
Nuevamente el 90% de la glucosa que se filtra en el glomérulo se recupera nuevamente y pasa nuevamente a la sangre, y el 10% restante que no se recuperó en esta parte se recupera a través de los cotransportadores de glucosa, de sodio glucosa número 1, nuevamente, que tienen una menor capacidad de afinidad, pero tienen una gran concentración. Y aquí tenemos nuevamente entonces una recuperación prácticamente del 100% de la glucosa, haciendo que a través de la orina no se elimine prácticamente nada. Esto es en condiciones de normalidad de cualquier persona que no tenga alteraciones en el metabolismo de la glucosa y que no tenga ya alteraciones etiopatogénicas como vimos en el octeto asesino, en el octeto ominoso. Aquí, entonces, baste resumir para que se nos quede muy grabado cómo el 90% de la glucosa se reabsorbe a través del efecto de los SGLT2, nuevamente que cariñosamente así los conocemos, estos cotransportadores, y son recuperados otra vez a la sangre. Nuevamente, los SGLT1 reabsorben solamente el 10% de esta glucosa filtrada. Y aquí tenemos esta participación de los SGLT1, pero baste una característica importante de estos cotransportadores, y es que ellos permanecen fundamentalmente en el intestino delgado, y donde se les ha conferido un efecto también de disminución de la absorción de glucosa en la luz intestinal. Este es uno de los puntos importantes en los que llevó nuevamente teniendo como base a los pacientes de glucosuria familiar. Y bueno, pues estos pacientes que están filtrando grandes cantidades de azúcar en la orina, que tienen ese único defecto, pero no tienen nunca ni la aparición ni la evolución de diabetes, y mucho menos complicaciones de la diabetes. Y bueno, pues el análisis de estas alteraciones fue lo que llevó a tener como posibilidades terapéuticas en nuestros pacientes con diabetes el poder inhibir a estos cotransportadores de sodio glucosa. Y nuevamente, aquí tenemos nuevamente lo que está sucediendo cuando tratamos de inhibir o cuando inhibimos a estos cotransportadores. Aquí tenemos a toda la glucosa que está siendo filtrada completamente a través del glomérulo, y nuevamente aquí tenemos también esta posibilidad de bloquear la absorción de glucosa hacia la luz vascular, y vemos entonces cómo podemos inhibir esta reabsorción y mantenemos entonces grandes excreciones de azúcar a través de la orina. Este es el efecto final que tienen la inhibición de los SGLT2, y nuevamente uno de los puntos más importantes es que podemos estar eliminando incluso hasta 80 o hasta 112 gramos de glucosa al día. Esto significa prácticamente la cantidad de azúcar contenida en 2 refrescos normales o la cantidad contenida en 5 o 6 tortillas. A esto significa nuevamente la trascendencia que tiene esta posibilidad de manejo terapéutico. Con esto, entonces, nosotros pudiéramos ofrecer a nuestros pacientes una corrección de un defecto fisiopatológico independiente de la insulina, dado que para que estos mecanismos se lleven a cabo, la insulina no participa en ninguno de estos puntos. Habitualmente los pacientes no desarrollan hipoglucemia, nuevamente se complementa la acción con otros agentes antidiabéticos como un excelente comodín, y nuevamente promueve incluso la pérdida de peso y la mejoría de algunos otros indicadores, nuevamente que mejoran a través de la pérdida de peso, como las cifras tensionales, sobre todo las sistólicas, y nuevamente algunas alteraciones lipídicas. Eso es una mejoría en el control glucémico, y más allá de modificar el control glucémico, también la corrección de estas variables de riesgo cardiovascular. Pero esto es ya más que conocido por todos ustedes, porque los conocemos ya prácticamente desde el 2012, pero ahora vamos a ver qué es lo que se ha desarrollado ya en la vida diaria de los pacientes. Este es el esquema de estudios clínicos desarrollados nuevamente evaluando canagliflozina. Esta familia terapéutica hoy está representada por canagliflozina para nuestros fines en este simposium, y nuevamente aquí en esta evaluación de los pacientes, que hoy día ya son más de 17,000 pacientes evaluados ya, y quiero decirles que canagliflozina se ha convertido en el integrante de esta familia de inhibidores de SGLT2 más prescrita en todo el mundo, y dentro de ellos, en todos los estudios, más de 400 pacientes mexicanos han participado.
¿Y cuáles han sido los resultados? Bueno, pues algo que ha sido muy importante ha sido la posibilidad de modificar tanto la glucemia del ayuno, nuevamente aquí comparado contra no hacerles nada, más de 43 miligramos de glucosa en el ayuno, nuevamente se puede disminuir al utilizar canagliflozina y algo que es muy importante, la reducción de glucemia postprandial a 2 horas con prácticamente una disminución de más de 60 miligramos